Te damos la gloria, la honra y la alabanza sean todas para ti. Te damos gracias, Dios mío, por los suscriptores, Dios mío, de nuestro canal de YouTube, Señor. Padre, para que tú los amonestes, para que tú los sigas amonestando, redarguyendo y reprendiendo, Dios mío, para que tú sigas obrando en sus vidas, Señor, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, abriendo los ojos y los oídos espirituales, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, y dando vista, Dios mío, a los ciegos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te rogamos, Padre eterno, que tomes control también, Dios mío, de cada hermano y hermana que vaya a escuchar esta prédica, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú les hables tanto como nos hablas a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Dios mío, te damos. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Llena nuestras vidas. Ven a este lugar, reprendiendo y expulsando toda obra de las tinieblas, toda obra del diablo. Ataduras, ligaduras, es reprendida, atada, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza sean todas para ti. Señor, los demonios también están atados, reprendidos y expulsados. Toda perturbación dentro y fuera de este lugar es atada, reprendido y expulsado en el nombre de Jesús. Añade las almas que deban de ser salvas, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, porque sin ti nada somos y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sana, Señor, a los enfermos, liberta a los cautivos y da apertura de cárceles, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Háblanos para que tu pueblo pueda escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Santo y poderoso Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué grande es el Señor. Poderoso Dios, aleluya. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Santo y poderoso Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Poderoso Jesús. Santo Dios. Santo, santo, santo. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor en Deuteronomio. Vamos a tocar varios pasajes. Alabado sea Dios. Del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo. Principalmente en el Nuevo, porque como estamos bajo la gracia, tenemos que ver y obedecer a la voz de nuestro Señor Jesucristo y de sus enseñanzas. Alabado sea Dios. Dice que el Antiguo Testamento se dejó para ver cómo Dios trataba a su pueblo y cómo era su pueblo también para con Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 1. Santo y poderoso Dios. Alabado sea Dios. En el capítulo 1 de Deuteronomio, verso 41 en adelante o hasta el 43, vamos a hablar algo de cómo era el pueblo de Dios. Amén. Ahora dice allí, entonces
Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a comunicar tu palabra, Señor, y a ver cómo está tu pueblo y cómo estamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 1 de Deuteronomio, verso 41, dice en adelante, dice: Entonces respondisteis y me dijisteis: ¿hemos pecado contra Jehová? Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Entonces, vamos a ver algo que prácticamente, hermano, en estos días se está haciendo. El tema base y el tema fundamental que quiero que se entienda: o estamos sumisos unos a otros y sumisos bajo la mano poderosa de Dios y sumisos unos a otros, o estamos obedeciendo al diablo y estamos en nuestra obstinación, nuestra terquedad, o estamos siendo rebeldes al llamado del Señor. No solamente al llamado, sino a la palabra y los mandamientos del Señor. Tenemos tres lugares. Tenemos por un lado tres lugares: obstinación, terquedad y rebeldía, o estando sumisos bajo la mano poderosa del Señor, o estando sujetos a los pastores o siervos, a los que nos están liderando. De nosotros depende, hermano, de que Dios nos siga bendiciendo. O estamos sumisos para poder pelear, hermano, las batallas del Señor, ¿no? O estamos siendo derrotados porque estamos en nuestra terquedad, en nuestra rebelión y en nuestra obstinación de corazón. Amén. Gloria al Señor. Este pasaje, hermanos, que le acabo de leer, en la derrota del pueblo que tuvo en Horma, allí antes de cruzar a la tierra prometida, habían salido de Egipto, hermano, y habían llegado a la tierra, al monte Sinaí, y de allí habían partido, hermano, hacia la ciudad, hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Y estaban prontos para entrar y poseer la tierra cuando Moisés envía 2 espías, 12 personas, una de cada tribu seleccionada, alabado sea Dios, 12 príncipes, y lo mandó a recorrer la tierra. Lo mandó a recorrer la tierra en posesión, para que el pueblo escuchara de parte de esos espías la buena tierra en poseer. A su nombre sea la gloria. Y fueron estas 12 personas a recorrer la tierra, y tuvieron 40 días recorriendo la tierra. Alabado sea Dios. Vieron toda la tierra, cortaron un sarmiento, dice, un racimo de uva que era trasladado en 2 personas. Dice que, alabado sea Dios, y trajeron de los frutos, y era en especial buenos frutos. Así que un racimo de uva, fíjese lo grande que sería, que fue traído por 2 personas del fruto de la tierra, y era todo bueno. Es la tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida, a su nombre sea la gloria. Y dice que en esta misión de los 12 espías, cuando llegaron, alabado sea Dios, dijeron los espías: en la tierra que Jehová nos dio es sumamente buena. 10 personas se pusieron de acuerdo para decir que era buena la tierra en posesión, pero
Allí moraban gigantes, habían ciudades fortificadas, empezaron a ver con los ojos carnales, alabado sea Dios, y dice que estas gigantes, dice que a ellos le parecían como hormigas. Empezaron a exagerar y empezaron a decir cosas que no tenían que decir, y desfallecieron estos 10 espías el corazón del pueblo. Y se empezó a lamentar y se empezó, alabado sea Dios, a quejarse a oídos de Dios y también al líder que era Moisés. Y dice, alabado sea Dios, la palabra del Señor, que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dice que rasgaron su vestido y dice que si Dios, sí, la tierra, alabado sea Dios, era sumamente buena. Sí, había ciudades fortificadas. Sí, habían ciudades, alabado sea Dios, con gigantes. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si Dios va peleando en nuestras batallas, que alabado sea Dios, ¿quién se iba a levantar contra ellos si Dios era el que iba delante de ellos peleando? Por su pueblo. Si le eran obedientes, como diciendo, si ustedes fueran obedientes a Dios y a todo lo que las promesas de Dios han dicho de él, nosotros vamos a recoger despojo y vamos a poseer la buena tierra. Si fueran obedientes a la palabra del Señor, si fueran, alabados sea Dios, ¿no? Fiel a Dios. Si siguieran sus consejos, todo lo que a través de Moisés le decía para hacer, que ellos hicieran, alabados sea Dios. Pero el pueblo le prefirió creer a esas 10 personas antes que a Josué y a Caleb. A su nombre Jesús. A su nombre sea la gloria. Cristo amado. Alabado sea Dios. Y dice que desfalleció el pueblo. Y el Señor se airó contra su pueblo. Alabado sea Dios. Y le dijo, por cuanto tuvieron 40 días recorriendo la tierra, así estarán 40 años recorriendo este desierto hasta que pase toda esta generación mala y perversa. Y como ustedes dijeron que eran los niños que iban a ser presa de ellos, de sus enemigos, los niños y los jóvenes que son ahora, esos son los que van a entrar a la tierra prometida con Josué y Caleb. A su nombre sea la gloria. Y el pueblo estuvo 40 años recorriendo el desierto. Tuvieron 10 años un tiempo por un lado, otro tanto por el otro, hasta que fueron rodeando la tierra hasta llegar allá, alabado sea Dios, a empezar a tomar la tierra en posesión, la tierra del rey Sehón y Og, en Basán. Y decía, alabado sea Dios, verso 34, así que Dios castiga a Israel, y oyó Jehová la voz, dice, de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo. Así que Dios se enoja. Vemos acá, hermano, que Dios se enoja con su pueblo, aquel pueblo que no le es obediente, aquel pueblo que sigue en su tesitura, en su terquedad, en su porfiadera, que siguen rebelándose contra el pueblo de Dios o contra la palabra del Señor. Esas personas que se siguen rebelando al mandato de Dios, Dios se enoja con ellos. Por eso a veces, hermano, uno está así. No es que esté airado o que esté enojado. Uno está indignado, hermano. Porque vemos que el enemigo, hermano, está ganando la batalla y a muchas personas ya los tiene cautivos. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y juró diciendo, dice, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb y Josué. Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos e id al desierto camino del Mar Rojo.
Eso es lo que el Señor le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo. Moisés tampoco iba a entrar, porque en vez de hablarle a la peña, él golpeó la peña y no glorificó al Señor hablándole a la peña, sino que la golpeó 2 veces. Desobedeció la palabra del Señor por culpa del pueblo, hermano, que lo vivía indignando, que lo vivían quejándose. A su nombre sea la gloria. Entonces respondiendo me dijiste, hemos pecado, y ahí reconoció el pueblo de Dios que había pecado contra Dios, que había pecado contra Él. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armaréis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y el pueblo dijo, hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra nuestro Dios. Así que vamos a la guerra y subamos a la guerra. Pero Dios le dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Mire lo que le estaba diciendo Dios a Israel, a Moisés, para que le dijera a su pueblo. Diles que no suban a pelear. Diles que no vayan a pelear. Porque yo no voy a estar con ellos. Porque pecaron. Porque como son pueblos de dura cerviz, como son pueblos de obstinado de corazón, yo no voy a estar más con ellos. Van a andar vagando por todo este desierto 40 años, alabándose a Dios, para que muera la mala generación, para que mueran los hijos rebeldes, para que mueran todos ellos desobedientes, y suban y posean la tierra vuestros hijos, Josué y Caleb. Y Josué era el sucesor de Moisés. A su nombre sea la gloria. Para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y hoy, hermano, ¿cuánto pueblo está haciendo cosas que no tiene que hacer? La gente no se congrega, la gente no es obediente al mandato de Dios y a lo que dice su palabra. La palabra del Señor dice que hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que Él está cercano. Ellos no buscan a Dios ni lo quieren buscar, ni en sus casas, ni en sus oraciones, ni tampoco, hermano, viven en la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero el Señor le está diciendo, no hagan macanas. Háganse obedientes, llevan la palabra del Señor, hagan lo que dice su palabra, mi palabra, congréguense, alabado sea Dios, júntense con otros, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Pero ¿qué hace el pueblo? No hace nada de lo que dice la palabra, no se congrega, hace todo lo contrario de lo que uno le da. Cuando nos piden un consejo, hermano, nosotros lo aconsejamos de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen totalmente al revés, totalmente todo lo contrario a lo que nosotros le decimos o a lo que los pastores le dicen. Y se piensan que Dios puede estar con ustedes o puede estar en medio de esas personas. Entonces, cuando van a empezar a pelear, cuando van a guerrear o cuando van a reprender al diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, no tienen autoridad, hermano, y por eso caen en descrédito delante de ellos y delante del mismo enemigo, porque están mintiendo. Y Dios no los puede obedecer, no los puede ayudar porque están en desobediencia. Y siguen en su obstinado corazón, en sus obstinados pensamientos. A su nombre sea la gloria. Verso 43 dice, y os hablé y no disteis oído. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que no dan oído o que no quieren hacer lo que uno les pide que hagan? Mira, hermano, a mí me pasan mensajes, a mí me llaman por teléfono,
alabados a Dios, pero es más los mensajes que me pasan y me dicen, ay, cuando pueda achicar las cuentas de esto, yo voy a ir a congregarme. Cuando yo esté bien, voy a ir a congregar. O cuando yo esté por ahí, voy a ir cualquier día a estar con ustedes. No, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Dios nos habla, hermano, para que seamos obedientes. Tenemos que empezar a buscar de Dios. Tenemos que empezar a buscar del Señor para que el Señor cuando venga a buscar a su iglesia, nosotros podamos ser arrebatados juntamente a los aires. Y hoy vemos que anda la gente en su obstinado corazón y en su terquedad, hermano. No han cambiado, siguen viviendo una vida como si tal cosa. Siguen obedeciendo a sus pensamientos, siguen obedeciendo a lo que le dicen las demás personas y no lo que dice Dios. Pero esto no es un mal desde ahora, es un mal de que viene de atrás. Porque el pueblo anda vagando en su corazón. A su nombre sea la gloria. El Señor dice ahí, Moisés dice, y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová. Y persistiendo con altivez, subiste al monte. Y persistiendo todavía en esa altivez que tienen, en esa altanería que tienen y en esa porfiadera que tienen, ellos subieron al monte, alabado sea Dios, y fueron, y en vez de tener la victoria, fueron derrotados, hermano, porque Dios no estaba con ellos para pelear. ¿Y cuántas personas hay que se levantan, hermano, y empiezan a orar y a reprender y oran por los enfermos, reprenden igual hasta los demonios, hermano, y no se han dado cuenta que están en desobediencia? Porque cuántas personas hay en desobediencia, hermano, porque en vez de predicarle de Cristo, le predican de hombre, le predican de ministerio, le predican de que fulano, de que mengano y de que sultano, y dejan y pervierten la obra del Señor, y dejan de hablar de Cristo para hablar de los hombres, de sus ídolos. Porque si el ídolo le falló, ay, me dolió porque fulano me falló, me hizo esto, lo otro, pero Cristo no falla. Nosotros predicamos de Cristo, no de los ídolos. A los ídolos hay que sacarlos, porque lo dice la Biblia. Santo y poderoso Dios. Entonces son personas que persisten, no quieren cambiar. Ahora Dios, hermano, Dios, cuando ve que una persona no quiere cambiar, la saca. ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? No dice que el juicio de Dios comienza por su pueblo. Y si el juicio de Dios comienza por su pueblo, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde aparecerán aquellas personas que viven en desobediencia o que viven, hermano, impíamente? Pero si el juicio comienza por su casa y Dios está limpiando su era, Dios está limpiando el trigo de la paja, hermano, Dios lo está separando del trigo y la cizaña, Dios está separando su pueblo del que no es pueblo, de las ovejas, de las cabras, Dios los está separando. Pero no para que se vayan y se pierdan, sino para que procedan al arrepentimiento y vuelvan de vuelta sumisos bajo la mano poderosa del Señor. A su nombre sea la gloria. Mire, sumisión, sometimiento de una persona a la voluntad o al juicio de otra. O sea, acatamiento y obediencia, rendición. Póngase un poquito a pensar si usted está trabajando. Y si usted no es sumiso al que está por encima y al que está capacitado para mandar allí en ese trabajo. Porque ahí es una persona de años. Y si usted no le hace caso, ¿no está siendo un rebelde? ¿No se está echando encima a la voz de Dios y no se está poniendo encima a esa persona o se le está poniendo al mandato de una persona que hace años que está metida ahí adentro de ese trabajo? Llévele la contraria a su patrón. Siga porfiado. Llega un momento que el patrón se cansa y lo echa. ¿Por qué? Por porfiado, por hacer cosas que no tiene que hacer, por no acatar las órdenes del capataz o del que está delante.
Estoy hablando de lo que dice el diccionario de lengua castellana, el diccionario de la web. Sigue diciendo actitud de la persona que se somete o se subordina a la voluntad de otra, que es dócil, que es manso, que se puede manejar. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que significa sumisión. Es que cuando nos mandan, nos dan una orden, nosotros vamos y la hacemos y la cumplimos. Ahora, cuando Dios dice que hay que congregarse, ¿a quién estamos siendo sumisos? Si usted no se congrega, está revelándose a lo que Dios dice en su palabra. Mire lo que sigue diciendo sumisión. Tenemos que estar sumisos a la autoridad de la iglesia, pero también a la voluntad de Dios. Todo tiene que tener un orden. Porque si no obedecemos, hermano, a los que están enfrente, a las personas que vemos, ¿cómo podemos ver, hermano, o amar a Dios si no lo vemos? Eso es lo que significa sumisión. Ahora, mire lo que sigue diciendo allí en Deuteronomio 1:44. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo. Cuando ellos subieron al monte, siendo porfiados, se les salió al encuentro el enemigo que habitaban en aquel monte, dice, y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. ¿Por qué los derrotaron? Porque Dios no estaba con su pueblo. Porque cuando Dios dio la orden de que no subieran, de que no pelearan, de que se quedaran ahí, que se volvieran para el Mar Rojo, ellos hicieron todo lo contrario. Por más que digan, sí, yo he pecado contra Dios, ellos, aunque se hubiesen arrepentido, Dios no estaba con ellos. Porque Dios no iba a amparar, hermano, a un pueblo rebelde, un pueblo desordenado y un pueblo desobediente. Dios le gusta el orden. A Dios le gusta que la gente ande ordenadamente, no desordenadamente, como lo dice en Tesalonicenses. El que anda desordenadamente es señalarlo y que dice que no trabaja, que tampoco coma. Porque anda desordenadamente, entremetiéndose en cosas que no tiene que entrometerse y meterse. Santo y poderoso Dios. Y volviste y dice, y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Por qué? Porque como estaban en desobediencia, como es un pueblo rebelde y porfiado y obstinado de corazón, mire lo que dice obstinado. Obstinación. Actitud del que se mantiene en sus ideas, opiniones o deseos aún en contra de razones convincentes. O sea, andan en su terquedad y testarudez. ¿Y cuántas personas testarudas y tercos conocemos hoy en día? Dentro del camino del Señor, que siguen en su tesitura y que no quieren humillarse delante de Dios, que no quieren obedecer al mandamiento de Dios y que se someten a todo lo que le dicen las personas. Mantenimiento firme de una idea o intención en contra de razones convincentes. Los sinónimos son porfía, tenacidad, pertinacia, insistencia. Una persona obstinada, porfiada. ¿Y a cuánto le hemos dicho, hermano, que tienen que venir a buscar del Señor? Que dejen todo en las manos del Señor y ellos siguen con esa misma carga pesada y con esa mochila llena de papas hediondo a podrido en sus espaldas. No pueden venir a buscar de Dios porque le hace falta esto, porque le hace falta lo otro, porque no pueden moverse, pero muy bien después terminado el culto, salen de las reuniones, como no vienen a la reunión, hermano, piensan que a veces uno no los ve, pero andan comprando cosas, o uno los encuentra ahí comprando esto, comprando lo otro, y eso puede esperar, hermano.
Pero Dios, y si Cristo viene hoy, ¿para dónde va tu alma? Si Cristo viniera hoy o viniera en este momento, ¿para qué lado iría? Con ese testarudeo, con esa obstinación que tienes en tu corazón y en tu mente. Y después todos cantamos el corito, ¡ay, somos el pueblo de Dios! ¿Qué pueblo de Dios? Si Dios quiere un pueblo obediente, Dios quiere un pueblo que realmente se la juegue por Él. Pues Él ya la jugó en la cruz del Calvario. Ahora quiere que su pueblo se la juegue por Él. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Segunda de Pedro. Vamos para el Nuevo Testamento. Mire lo que dice de los obstinados de corazón. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Habla de los falsos profetas y falsos maestros. Hoy en día creo que todas las iglesias lo están predicando todo esto, ¿no? Predican lo que les conviene y lo que no les conviene no predican. Por eso no tocan estos temas. Gloria al Señor. Porque acá lo van a descubrir. Y no solamente a los falsos pastores y los falsos maestros. ¿Cuántas personas se hacen falsos maestros? Que están enseñando herejía y cosas destructoras, hermano, que la Biblia no enseña. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora sigue diciendo, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos son los falsos maestros. A su nombre sea la gloria. Porque si Dios no perdonó, dice. Así que no perdonó. ¿Sabe que hay un pecado, hermano, que el Señor no perdona? Y es con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar. Dios puede perdonar cualquier blasfemia de los hombres, lo puede perdonar. Pero lo único que no va a tolerar y que no puede tolerar y no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que se hable mal del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Porque si Dios dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjese lo que estamos hablando y lo que está viendo usted allí en 2 de Pedro capítulo 2 verso 4. Porque Dios arrojó a la tercera parte de los ángeles que se rebelaron junto con el diablo, que el Señor lo reprenda, allá en el cielo, y los arrojó, dice, al diablo lo arrojó acá y a sus demonios lo arrojó en la tierra, pero hay otros que lo arrojó al infierno. Sino que los arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Hay demonios, hermanos, que están encarcelados solamente y están reservados solamente para darle el juicio final y mandarlos al infierno. Porque si esos demonios estuvieran sueltos, hermano, ay, mamita querida, no estaríamos vivos. Y así mismo, mire cómo está el mundo. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, a su nombre sea la gloria. No sé cómo usted está viviendo, si está viviendo impíamente o no, está dentro del camino del Señor, arrepiéntase, porque Dios no lo va a perdonar. A su nombre sea la gloria. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Por eso estamos afligidos. Porque vemos, porque escuchamos, hermanos, las cosas que están haciendo. Santo Dios, aleluya. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente, mire, fíjese, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, ahí está, usted, ¿cómo está viviendo? ¿Está siguiendo su carne? ¿Viviendo en los deseos de esta carne? Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de la potestad de superiores, mientras que los ángeles superiores en potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ahora, estas personas que andan en su obstinado corazón, no haciéndole caso a nada ni a nadie, andan, dice, siguiendo la carne. Siguen los deseos y pasiones de la carne. Andan pensando en la carne. Andan en concupiscencia e inmundicia, dice, y desprecian el señorío. O sea que desprecian el señorío de Cristo y desprecian, hermanos, lo que están predicando y trabajando para la obra del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero por andar en obstinado corazón. Por ser obstinado, por ser terco y por ser porfiado. A su nombre sea la gloria. Lo mismo que el pueblo de Dios antiguamente hacía, el mismo pueblo, ese mismo espíritu, hermano, está hoy gobernando en los hijos de desobediencia. No temen decir mal de la potestad de superiores, o sea que no tienen temor de Dios en hablar de uno y de otro, y no hablan bien, porque si hablaran bien no pasaría nada, pero están hablando mal. Esas son las personas obstinadas. No quieren, hermanos, que gobierne Cristo, ni tampoco quieren que los gobierne el Señor. A su nombre sea la gloria. Quieren que los gobierne un hombre. Por eso el espíritu del anticristo está clamando ya que el anticristo, hermano, venga. Porque ya han dejado lo bueno, han dejado lo correcto, han dejado de hacer la palabra del Señor para quejarse como se quejan las otras personas. Ya quieren un gobierno mundial, un orden mundial. Y esto no puede ser así, hermano. Y la iglesia sigue durmiendo y está siendo adormecida, hermano, por los demonios y por la tecnología. Señor, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Dejémonos de andar en la obstinación de nuestro corazón, hermano, y de ser porfiados. Y hagamos humildemente lo que dice la palabra del Señor, estando sumisos unos a otros, estando sujetos a nuestros pastores, como lo dice en Hebreo allí, capítulo 13, estamos sujetos a nuestros pastores, pero también estar sujetos a las autoridades. Sea quien sea, hermano. Ahora, alabado sea Dios. En el Salmo 32, santo y poderoso Dios. Gracias, Cristo, aleluya. En la dicha del perdón allí, alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Ahora, cuando una persona es terca, cuando una persona es porfiada o terca, dice el diccionario, dice que es una cualidad o actitud de la persona que se mantiene en sus ideas, opiniones o deseos aún en contra de las razones convincentes. O sea que es un obstinado de corazón y terquedad de lo mismo. Siguen en sus pensamientos y que ellos son los que tienen razón y no los otros.
¿O no la Biblia? Disputa o discusión obstinada, y tenaz. O sea que le porfea. ¿Y cuántas personas te porfean que esto, que lo otro, que para aquí, que para allá? Y lo principalmente, hermano. Y dice, siempre hay esto. Ay, hermano, siempre hay una excusa para todo. Ay, hermano, mire, no pude ir porque fulano no puede. Menganito se me presentó. ¿Por qué estamos siendo tan porfiados, hermano? Y obstinados de corazón. En el Salmo 32, mire cómo dice, alabado sea Dios, el ser terco. ¿A qué lo compara el Señor y el salmista a una persona terca? Mire, bienaventurado aquel cuya transgresión, dice, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. A su nombre sea la gloria. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Este salmo, hermano, se lo atribuye también a David, porque cuando él cayó el pecado con Betsabé, dice que se envejecieron sus huesos, empezó el dolor en su cuerpo, empezó a tener dolor en su cuerpo y empezó, alabado sea Dios, como a envejecerse. ¿Por qué? Porque dice, mientras callé, mientras él no confesaba el pecado que había cometido, no se confesaba delante de Dios, se envejecieron mis huesos. O sea, se empezó a sentir mal, empezó a sentir dolor, empezó a sentirse enfermo. Y eso es lo que hace el pecado no confesado. Dice, en mi gemir todo el día. Pasaba gimiendo, pasaba, alabado sea Dios, quejándose. Gimiendo como lastimeramente como paloma. Lo dice la Biblia, alabado sea Dios. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Santo y poderoso Dios. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Porque cuando uno, hermano, no confiesa el pecado delante de Dios, y pasan los días y uno no lo confiesa, se empieza a sentir uno cansado, se empieza a sentir uno con menos ánimo de caminar y de hacer las cosas, se empieza a sentir como que uno empieza a desfallecer por dentro, se empieza a sentir, hermano, como que empiezan todos los dolores del cuerpo y no hay ninguna solución, hermano, alabado sea Dios, para los dolores del cuerpo que uno tiene. Puede tomar muchos remedios para los dolores, pero no lo va a calmar. Porque lo calma por un rato y después vuelven de vuelta. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, se va agravando. Y el pecado no confesado se empieza a ver una ruptura entre la comunión perfecta que tiene el hombre y el Señor. Y si nosotros no lo confesamos y nosotros no nos apartamos de esos pecados, siempre va a estar así en esa ruptura. Y Dios no nos puede, alabado sea Dios, bendecir, ni tampoco puede protegernos, ni tampoco puede pelear la batalla de nosotros. Ni tampoco nos puede dar la sanidad divina o la sanidad que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque hay pecados no confesados. Mi pecado, dice, te declaré. Y ahí le decía, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora hubo una confesión, porque se iba grabando la mano de Dios sobre su pueblo o sobre David. ¿Por qué? Porque se empezó a sentir solo, se empezó a sentir vacío, se empezó a sentir que todos los años que tenía de repente se habían venido sobre él. Ya estaba casi agotado, no tenía fuerzas ni para caminar. Porque el pecado hace eso. Y cuando uno peca, hermano, o cuando uno erra, hay una ruptura, hermano, entre la comunión perfecta con Dios. Y si nosotros no declaramos el pecado a Dios, si no lo confesamos a Dios y nos apartamos de ese pecado, Dios no nos puede bendecir y haciendo fruto digno de arrepentimiento.
O sea, dejando todo eso atrás y extendiéndonos hacia adelante, pero el justo florecerá como la palmera en los atrios de Dios. Porque los frutos de Dios se tienen que dar con perseverancia en el camino del Señor, pero también dentro de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, porque el Señor es amplio en perdonar, porque es grande en misericordia. Por esto, dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces tenemos que orar, hermano, y pedirle al Señor y confesarle a Dios todas nuestras transgresiones y todo lo que nosotros estamos haciendo mal. Si Dios es amplio en perdonar. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. ¿Y dónde están los cánticos del Señor, del ser liberado de la muerte y del ser liberado, hermano, de la opresión del enemigo, estando en los atrios del Señor? A su nombre sea la gloria. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esto es una persona obediente, una persona sumisa, hermano. Siendo rey, el rey David, siendo rey de Israel, él dependía de Dios. Por más que haya pecado, pero él se arrepintió. Él sintió la mano poderosa de Dios sobre él y en contra de él, hasta que él confesó su pecado y fue liberado de esas cuerdas y esas ligaduras de muerte que le rodeaban. A su nombre sea la gloria. Y dice, y sobre ti fijaré mis ojos. O sea que sobre ti, Señor, miraré siempre. Ahora, ¿qué dice el 9? No seas como ¿qué? Como el caballo. O como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahora acá está hablando de dos animales, del caballo y del mulo. Ahora, hermano, ¿por qué? Porque para que venga el caballo a uno, para andar sobre él, o el mulo, uno tiene que sujetarlo con el cabresto y con el freno. Le tiene que enseñar a andar, porque ellos, si estando en un estado salvaje, no pueden, hasta jinetean, hermano, y hasta le pueden pegar una patada. Entonces hay que jinetearlo, hay que amansarlo. Pero después, una vez manso, algunos caballos vienen, cuando ya le ven con el cabresto y con el freno en la mano del jinete. Pero hay otros que hay que salirlo a buscar. Lo encierran en un piquete chico, hermano, para que no tengan que salir corriendo por todo el campo a buscarlo, sino que lo encierran en un piquete chico, hermano, y van, y ellos, y empiezan así, lo empiezan a andar para un lado, para otro, y el caballo anda para un lado, para otro, porque no quieren, hermano, no quiere que le ponga el freno. ¿Sabe lo que es estar masticando ese animal algo de freno con sus dientes? Y es la única manera, hermano, de sujetarlo, porque él, esta parte de acá, lo lleva, hermano, lo doman, y lo lleva para un lado y lo llevan para otro, porque sabe, porque donde le empiecen a tirar la parte con las riendas, hermano, el freno en la boca, le empieza a lastimar la boca, si se pone terco o si se pone porfiado. Entonces, para que venga un animal a uno, tiene que, o enlazarlo, hermano, o ponerle el freno o cabresto. Y los hijos de Dios, hermanos, ¿cómo hay que hacerlo para que puedan venir a buscar de Dios en la iglesia y puedan estar todos juntos en armonía, unánime? ¿Vio que a veces necesitamos tener entendimiento de lo que dice la Biblia? No hacernos tan sabios para los demás, ni creernos ser maestros y enseñarle a los demás, porque ¿qué le estamos enseñando? ¿Ser desobediente igual que los otros o igual que yo?
No, hermano, yo tengo que enseñarle lo que dice la Biblia, pero estar sujeto. Estamos siendo ejemplo de la Grey. Y tenemos que ser ejemplo de la Grey. A su nombre sea la gloria. Porque si no, dice, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Muchos dolores habrá para quién, para las personas impías. Le va a doler todo. No solamente sentimentalmente van a tener muchos dolores y muchos desengaños. Pero los que esperan en Jehová, dice, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. A su nombre sea la gloria. Así que no tenemos que hacer como el mulo, como el mulo ni como el caballo. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. En el Salmo 78, en la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Mire qué lindo título. Santo y poderoso Dios. Dice, alabado sea Dios, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, no las encubriremos a sus hijos, dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Y usted cómo está educando a sus hijos? Porque acá no está diciendo, hermano, que tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor y lo que Dios hizo. No solamente en nuestra vida, sino que tenemos que enseñar lo que Dios dice en su palabra. A nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y por qué hay muchos jóvenes, hermanos, que están más lejos de la iglesia que está adentro? Porque acá no está hablando de escuelitas dominicales. Acá no está hablando, hermano, porque hay personas hay iglesias, hermano, que tienen escuela dominical, alabados a Dios, pero que le enseñan a los niños y a los jóvenes, por eso tienen niños y jóvenes, que le enseñan a adorar a Dios y le enseñan a adorar y a respetar las cosas del Señor y a estudiar la palabra del Señor, el Santo de Israel, que cuando van a un culto o a una reunión, los niños están con la Biblia en sus manos, alabados a Dios, siguiendo lo que el pastor está predicando. Y ellos son de bendición y reciben la palabra del Señor y reciben la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque están siendo enseñados por sus padres y también por esa iglesia que es temerosa de Dios. Pero acá no nos está hablando de iglesias que tenemos que confiar a nuestros hijos, hermano. Si hoy en día, hermano, las escuelitas dominicales le hacen memorizar un versículo de la Biblia y después le hacen pintar, hermano, cositas de la Biblia, macacos de la Biblia o pasajes de la Biblia y nada más. ¿Eso significa instruir al niño en su camino? Eso se necesita mostrarle lo que el Señor hizo a través de generación en generación a su pueblo. Las maravillas de Dios, hermano, eso es realmente hacer lo correcto. ¿Por qué somos tan tercos, hermano? Entonces Dios dejó, hermano, que nosotros le enseñáramos a nuestros hijos lo que dice la palabra del Señor. Ahora en el verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Que guardemos sus mandamientos.
Porque para eso el Señor mandó y estipuló en su palabra que tenemos que instruir al niño en su camino, pero también que lo instruyamos al Señor, a nuestros niños, a tener temor de Dios y a confiar en Dios. Ahora en el verso 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Pero qué lindo el Señor, ¿no? Porque cómo nos hace ver cómo fueron nuestros padres. Porque mi padre carnal se tiene que arrepentir, hermano, aquí en esta tierra de todo lo que hizo. Y buscar a Dios, hermano, alabado sea Dios, mientras Él pueda ser hallado de Él. Pero mi padre carnal tiene que disponer su corazón para buscar de Dios. Porque si no va a seguir rebelde y contumaz, hermano, a lo que el Señor pide que nosotros le hagamos. Porque Él no dispone su corazón para seguir a Dios. Él nunca dispuso, hermano, Él nunca enseñó lo que dice la palabra del Señor, aún teniendo una Biblia allí en el librero. Sino que confió en personas, hermanos, para que nos enseñara el catecismo, para que nos enseñaran esto, nos enseñaran lo otro. Señor, lo reprenda en nombre de Jesús, porque no te sirve para nada eso. Estaba diciendo el pueblo acá que no sean como sus padres, dice. Generación, dice, contumaz y rebelde. Una generación contumaz y rebelde, una generación que eran porfiados, que eran tercos, que eran obstinados de corazón, que se les ponía un pensamiento y ellos se lo hacían, e iban atrás de la imaginación de sus pensamientos. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Y cuántas veces le han predicado de repente a mi padre o a la afinada mi madre? Gloria al Señor, si hizo las cosas bien y capaz que partió con el Señor. Pero si hizo las cosas bien y gloria al Señor que así sea, ¿no? Porque uno tiene esas pequeñas esperanzas. Esperamos en el Señor. Pero, ¿qué nos está dando, hermano? Que está hablando de que nuestros padres, dice, son una generación contumaz y rebelde, que no tenemos que seguir los consejos de nuestros padres o las enseñanzas de nuestros padres. Porque no dispone en su corazón, hermano, para la palabra del Señor. Ni fue fiel su espíritu para con Dios. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué puedo aprender de mi padre? Respeto. ¿Y qué más? Si después toda su vida fue todo en contra de lo que decía la palabra del Señor. Antes de enseñarme a adorar a Dios o a andar en el temor de Dios, me enseñaba a andar en todo, en ser licencioso y en ser vanidoso y en ser cualquier hijo del diablo aquí en esta tierra. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero gracias le doy a Dios, hermano, que se apareció en mi vida. Y me recogió, hermano. Y ahí, de estar sucio, refregándonos y estando en el fango. Que el Señor tuvo misericordia para con nosotros. ¿Y cuántas veces le hemos predicado, hermano, y nadie ha querido hacer caso, hermano, y nadie quiso disponer su corazón para buscar al Señor? Alabado sea Dios. ¿Estás haciendo porfiado todavía? ¿Quieres seguir en tu terquedad? ¿Quieres seguir porfiando que lo que estás haciendo está bien? Quedándote en tu casa, no yendo a cualquier otro lugar antes de venir a buscar de Dios para que Dios te pueda bendecir, hasta pueda sanarte y te pueda, alabar a Dios, dar lo que realmente necesitamos. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice el Señor, hermano, en Éxodo, capítulo
32. Santo y poderoso Dios. Allí cuando el pueblo en Horeb se hizo el becerro de oro y cuando Moisés estaba allá recibiendo los mandamientos del Señor, que estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, orando para traerle las leyes al pueblo, el pueblo se corrompió aquí abajo. Mire lo que dijo Dios en el verso 9, 32:9, dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, que son tercos. Que andan en su terquedad, que andan haciendo cosas de lo que ellos quieren y no de los mandamientos que yo les prescribo. Hacen lo que ellos quieren y no lo que realmente a mí me agrada. Mira que este pueblo es de dura cerviz. Y en 1 Samuel, capítulo 8, Santo y poderoso Dios. En ese capítulo 8, hermano, es cuando el pueblo de Dios le pide rey a Samuel. Cuando Samuel estaba, alabado sea Dios, ministrando, alabado sea Dios, allí a su pueblo, ministrando y gobernándolo, porque era el último de los jueces, le pidió el pueblo de Dios un rey, para que saliera a las batallas, para que él hiciera todo lo que realmente tenía que hacer un rey. Y en 1 Samuel, capítulo 8, verso 19, de 1 Samuel, dice así, pero el pueblo, dice, no quiso oír la voz de ¿quién? De Samuel, del profeta. Como hoy el pueblo, hermano, no quiere oír la voz del predicador, la voz del que le predica y le enseña la palabra del Señor, los que andan enseñando la buena doctrina, la sana doctrina, no quieren oír eso. No quieren oír del pecado, no quieren oír del pecado oculto, no quieren oír la palabra arrepentimiento, no quieren oír nada. Quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, solamente bendición. No lo reprenda en nombre de Jesús. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Vio? El pueblo se había empecinado a que quería tener una persona que los gobernara. Y hasta que se le levantó Saúl. Pero fijémonos en el verso 7. Santo Dios. Verso 6 y 7 dice, del capítulo 8 de 1 Samuel, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Samuel, como no le gustó lo que le estaba diciendo el pueblo, Samuel oró al Señor. Y mire lo que le dijo el Señor a Samuel. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y esto es lo que la gente no quiere. Por eso siempre anda porfiado, por eso anda tras su obstinado corazón y su obstinado pensamiento. No quieren cambiar la manera de vivir, no quieren arrepentirse, no quieren hacer lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque no quiere que Dios gobierne sus vidas, no quieren entregar su vida a Cristo, sino que quieren andar en su terquedad, en su obstinado corazón y también en su rebeldía. Pero lamentablemente les tenemos que decir, y les tengo que decir esto, si siguen así, en esa obstinación, en esta terquedad y en esa rebeldía, que se van derecho para el infierno, si no se convierten a Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Porque no desechan a la persona que está al frente predicando, están desechando a Dios en sus vidas. No quiere que Dios los gobierne, no quiere que Dios, alabado sea Dios, les enseñe su palabra, sino que quieren al anticristo. Por eso están clamando y están quedando en sus casas y en sus labores. Ya están perdiendo el primer amor a Dios.
pero están amando más este mundo. Que el Señor nos ayude. Y esto no es hasta aquí, todavía hay más. Porque debemos de estar sujetos a nuestros pastores. Si no, fíjese en Hebreos capítulo 13. Tenemos que estar unos sumisos a otros. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya. En Hebreos capítulo 13. Verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No solamente hay que obedecer, sino que hay que estar sujetos, hay que estar obedientes, porque si ellos nos dicen algo, nosotros tenemos que acatar esa orden. Dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para quien lo hagan con alegría, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que, y esto es lo que el Señor quiere, que tenemos que estar sujetos, que tenemos que ser obedientes, principalmente primero a Dios y a su palabra y después estar sujetos a nuestros pastores, porque siempre tenemos que tener ese orden, siempre tenemos que tener una autoridad por encima de nosotros. Amén. Y tenemos que estar sumisos unos a otros. Y sumisión dice a la autoridad de la iglesia o sumisión a la voluntad de Dios, porque si yo estoy sumiso a la voluntad de Dios y no me sujeto al pastor o al que está delante, ¿y cómo Dios me puede bendecir si yo estoy en rebeldía? Tiene que ser todo de la mano. Por eso dice en Santiago, humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿No? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Qué lindo. Por eso tenemos que estar sumisos. Por eso tenemos que ser obedientes a su palabra. Porque la desobediencia trae su castigo. Gloria a Dios.